Gracias, Julio, por estar con nosotros. Resulta, Julio, de que siempre que nos sentamos hemos tratado el tema del medio ambiente, pero hoy quiero que nos comentes un video que nos envía un televidente y es algo muy importante porque habla acerca de la inversión sobre el tema del medio ambiente. Pero antes de que veamos el video, quiero preguntarte, ¿qué porcentaje se está invirtiendo del presupuesto nacional en prevención ecológica en Guatemala? En el tema prevención es casi nulo. Es casi nulo. Casi nulo. O sea que estamos nosotros en la calle de la amargura. Sí, el Ministerio de Ambiente, por decir algo, recibe unos 20 millones y que se van en funcionamiento. Y CONAP como secretaría no absorbe, digamos, una cantidad fuerte, digamos, como para hacer labores de prevención, ni en incendios, ni en desastres naturales, ni en ningún otro tipo de rubros que ellos tengan. Entonces la prevención es un asunto olvidado que ni siquiera CONRED, ¿no?, como la secretaría que entiende, digamos, la atención a desastres, no tiene, digamos, el eje de prevención como una cuestión primaria. Casi siempre llegan únicamente a atender emergencias y con un presupuesto bastante reducido. O sea, lo vivimos prácticamente en un estado que no permite, digamos, la atención previa a cualquier tipo de evento. Bueno, gracias, Julio. Vamos con este video. Pongan atención. Es un video que nos envía un televidente que está circulando en las redes y yo creo que les va a hacer clic en lo que dice. Nos gastamos una auténtica fortuna en defendernos, pero ¿estamos priorizando bien las amenazas? Crisis climática. ¿Te suena? ¿Sabes qué pasaría si redirigiéramos una parte del colosal presupuesto militar a defendernos de la mayor amenaza real que ha vivido la humanidad? Si el objetivo es defendernos, quizá la prioridad no sea comprar armas, sino plantar bosques. Un estudio publicado en Nature ha hecho los números detrás de esta idea y los resultados son alucinantes. Por cierto, ¿os acordáis de Juego de Tronos? Del momento en el que los caminantes blancos se acercan y todos los reinos tienen que dejar de luchar entre sí para hacer frente al enemigo común, pues de esa batalla depende la vida de todos. Bueno, pues la emergencia climática y ecológica es nuestra invasión de caminantes blancos. 20 millones de personas se convierten ya cada año en refugiadas debido directamente a las catástrofes climáticas, que se han multiplicado por 5 en solo 50 años. De no frenar el calentamiento catastrófico, en 2050 serían, según las proyecciones, 1.200 millones las que tendrían que abandonar sus países, que se convertirían en inhabitables. Un mundo en caos, violencia y sufrimiento. La receta de la guerra. El enemigo real ahora mismo no es el ejército de otro país, son los huracanes, los incendios, las inundaciones, las sequías extremas, las pandemias que resultan de destruir el equilibrio ambiental que hace que nuestro planeta funcione. Las razones para incluir la lucha contra la crisis climática como parte central del presupuesto de defensa son abrumadoras y este estudio ha detallado los pasos y los resultados esperados. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Os dejo con Fernando Valladares. El coste de la violencia en 2019 supuso el 10% del Producto Interior Bruto global. Este estudio ha cuantificado que si destinásemos tan solo el 1% del Producto Interior Bruto global a la transición ecológica y a la restauración de ecosistemas, podríamos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y contener el calentamiento cerca del límite del 1,5 grados. Tan solo el 1%, pero espera, que aún hay más. Con el 5% del PIB global, la mitad del coste de las guerras, alcanzaríamos todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que se encuentra erradicar el hambre en el mundo o el trabajo infantil. Para conseguirlo, el estudio señala que hay que enfocarse en lo que realmente nos amenaza y que cambiando prioridades de inversión hay dinero suficiente. Toca dar 4 pasos. 1. Detener la carrera armamentística. Es hora de firmar un acuerdo internacional vinculante para frenar el gasto en nuevas armas y más armamento. 2. Liquidar de raíz el tráfico de armas para desactivar las amenazas terroristas y los genocidios. 3. Redirigir una gran parte del presupuesto militar para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de París. Los 60.000 soldados que China ha destinado ya a reforestar y restaurar ecosistemas, por ejemplo, habiendo contribuido a crear un área de nuevos bosques equivalente a la superficie de Costa Rica cada año, podría darnos una buena pista.
Y 4, reinvertir el presupuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y crear millones de empleos verdes está al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que coger el dinero que gastamos en matarnos e invertirlo en salvar el futuro de la vida en la Tierra. Si estás de acuerdo con este objetivo, comparte este vídeo. Es hora de hacernos oír. Es ahora o nunca. Bueno, impresionante los datos que nos ofrece este video. Un video que nos abre los ojos acerca de las prioridades de inversión que debería tener no solo el gobierno de Guatemala, sino que los gobiernos de todo el mundo. Y es algo que debemos que analizar detenidamente. Vamos a ver, Julio, Guatemala vive en un paraíso, si lo comparamos. Vivimos en un paraíso si lo comparamos con otras partes del mundo, donde la contaminación es mucho más evidente. Sin embargo, ya estamos en una emergencia ecológica. ¿Cuáles son los síntomas de una emergencia ecológica? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, específicamente en la pérdida de biodiversidad. Recordemos que Guatemala es un centro de origen de especies. Un espacio natural donde la evolución natural ha permitido el surgimiento de nuevas especies. Eso fue el caso del maíz, de los chiles, del aguacate, que son especies propias que surgieron precisamente en esta región. La pérdida de la capacidad de evolución natural y el desaparecimiento o extinción de especies es el termómetro para medir exactamente en qué situación estamos. Guatemala está considerado como uno de los 21 países que son considerados centro de origen de especies y países megadiversos. Pero eso a raíz de las últimas publicaciones de Yarna y del mismo CONAP, estamos viendo que está en un grave decrecimiento, digamos, la presencia de biodiversidad en Guatemala por múltiples factores, pero particularmente la deforestación, el aumento de la frontera agrícola, la contaminación de suelos y particularmente la pérdida de captación del recurso que es vital para nuestro país, que es el agua. Ahí está, digamos, el termómetro ecológico para medir exactamente en qué situación estamos y francamente es preocupante. Y lo estamos viendo porque Guatemala, por la ubicación geográfica, igual que el resto de Centroamérica, estamos en una posición donde estamos considerados los 10 países más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Y esa es una situación grave. Estamos siendo uno de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático. Bueno, estamos claros que hay una emergencia ecológica. Y esta emergencia ecológica la vemos a cada momento en nuestras calles porque somos el país del plástico, ¿no? Esta es otra de las emergencias ecológicas. Tocaste un tema interesante, el crecimiento de la frontera agrícola, ¿verdad? Y una frontera agrícola donde hay más explotación ganadera y menos bosques. Y no hay una reforestación. En el colectivo Madreselva, al cual tú perteneces, ¿qué han estudiado o comentado ustedes con el tema de la reforestación? Bueno, atendemos primero a la necesidad de construir una historia ecológica de país y ver ahí exactamente, digamos, cómo fue manejándose el territorio debido a la presencia o la imposición también de modelos económicos que buscan precisamente la productividad, es decir, la ganancia, la rentabilidad de un cultivo. Y Guatemala fue un país agroexportador casi desde los inicios de la conquista, digamos, de la parte de la invasión española, porque trajeron nueva tecnología, trajeron animales para garantizar una producción pecuaria, y eso estimuló prácticamente la destrucción de la masa forestal del país. Recordemos que el caballo, la vaca, la cabra, la oveja fueron importaciones precisamente de esa invasión de España. Y desde luego, digamos, la necesidad de pastos obligó precisamente a la tala de muchos bosques originarios que eran, pues, en ese entonces garantía, pues, de vida respecto a la cosmovisión de los pueblos originarios.
Es decir, hay una situación ahí que ha imperado hasta la fecha, y es que para los pueblos originarios considerarse parte de la naturaleza ha hecho de que sean unas culturas que buscan en términos reales la armonía, ¿no? De extraer lo necesario, de cuidar, de conservar. Y eso permitió y ha permitido hasta la fecha que tengamos todavía algunos bosques originarios que están en buen estado de conservación. Un ejemplo serían los bosques de Totonicapán. Pero ya el resto y prácticamente... Que ya están en peligro. Ya están prácticamente en peligro. Esto obedece, como repito, digamos, a la imposición de estos modelos que van saltando, digamos, por la misma rentabilidad que presenta el mercado, de la cuestión de la tala, digamos, para el uso maderable de los bosques originarios y de otros bosques, y la imposición de cultivos que requieren más extensión. Digamos, en ese sentido, digamos, la frontera agrícola no creció por una necesidad histórica de la gente, sino creció por una necesidad económica. Exacto. De los terratenientes y de los monocultivos. Y es que aquí es donde vemos una situación que yo quiero que me comentes. ¿Existe tierra en Guatemala? Claro, hay tierra ociosa, y la gente dice, bueno, en esa tierra hay que ponerla a trabajar, pero la tierra tiene vocación. Hay tierra de vocación agrícola, de vocación forestal, y hay tierra que definitivamente no da para mucho. Entonces se explota, y al ser explotada se vuelve inútil, se vuelve árida. Ejemplo, en Petén es una área donde se da el pasto, pero no es para cultivar grandes extensiones por ejemplo, de otros tipos de cultivos, porque la tierra no da. Exacto. Y entonces se va empujando la frontera agrícola por necesidades comerciales. Sí. Y aquí es donde nos encontramos con otro tema que tal vez lo vamos a tratar más despacio, y es el tema de la ganadería. La ganadería requiere grandes cantidades de agua y de pastizaje, y esto genera una deforestación total. Bueno, otra parte importante. En el video nos hablaron de refugiados, hablan de que 1.200 millones de refugiados que se van a dar, pero es que en Guatemala ya estamos teniendo el tema de refugiados, porque no hay acceso a la tierra. ¿Qué me comentas de eso? Bueno, aquí hemos tenido, digamos, el problema migratorio casi de una manera endémica, ¿no? Primero por el empobrecimiento sistemático que tuvo sobre todo la población indígena, y es por la expropiación de tierras. Las revoluciones liberales que condujeron el país por mucho tiempo se dieron a la tarea de imponernos un cultivo que ellos pretendían que fuera la salvación y la panacea para generar ¿Cuál ingresos. Era este? El café. Y también en su momento el algodón. El algodón tuvo un periodo de vida útil muy pobre, porque fue superado, digamos, por la producción en países del este asiático, y desde luego la competencia, digamos, fue tan dura, pues, que no permitió que Guatemala siguiera, digamos, en el sentido de la producción. Era más barato la producción en otros espacios, y entonces eso aumenta, digamos, los costos de producción. Pero el café sí fue algo que se impulsó desde la reforma liberal del 72. Exacto. Y para imponer el cultivo del café, hubo la necesidad de despojar de las tierras ejidales a los pueblos indígenas, porque el café era un cultivo de altura. Y recordemos que según la visión tecnológica agrícola de los españoles, la tierra plana, la tierra cultivable, donde se podía usar arado y bueyes, era lo mejor para ellos. Entonces los valles fueron cooptados precisamente para ese tipo de producción intensiva. Pero el café, aparte de que necesita altura, necesita sombra. Entonces obligaba a la protección de algunas especies, ¿no?, como la gravilea, ¿va?, para que le diera sombra al café, y eso pues de alguna manera no permitió una deforestación brutal, pero sí el despojo de la tierra necesaria para obtener esa calidad de café. Entonces ese momento, precisamente la Revolución Liberal del 71, marca precisamente esos espacios donde inician esas migraciones, porque era obligatorio además, ¿no? Tenían ellos el control del Estado,
emitieron leyes que obligaban a la gente del altiplano a bajar, a participar en la cosecha del café. Esas migraciones todavía se dan. Eran unas migraciones obligadas porque primero fueron empobrecidos con el despojo de tierra y obligados a participar en la migración para la cosecha del café para sobrevivir un año. Era el periodo en que lograban obtener ingresos para sobrevivir una parte del año. Eran recolectores, en los recolectores de café. Y se comerció con ellos también porque habían enganchadores. Muchas familias hicieron dinero comprando camiones y enganchando gente para bajarlos del altiplano a la costa y llevarlos de regreso. Eso, para la zafra, zafra y para la corte de café. Sí. Claro. Entonces ya esas migraciones se fueron haciendo obligadas. De hecho, otros eventos que han producido migraciones son los conflictos armados. Y en el caso concreto de la guerra de 36 años que vivió nuestro país, más de 1.400.000 personas se desplazaron a México para salvar su vida. Y es un hecho, eso está plenamente documentado, pues que el ataque mayor fue contra la población civil para tener control territorial, digamos, por parte del ejército. Y esa táctica de aldeas arrasadas, ese temor que se generó en la población, obligó a gente a salir del país y otros a desplazarse a lo interno. Entonces la ciudad capital se volvió un infiernito, con un montón de cinturones de miseria. Y esa es una migración provocada por conflictos políticos, pero ahora también hay una migración provocada por causas ecológicas, debido a que la tierra ya no es fértil y el agua está contaminada. Totalmente. Ahí entramos a otro detalle, ¿verdad? La aspiración de una calidad de vida un poquito más óptima para la gente los hace buscar otros senderos, que eso es normal, ¿no? Es decir, la misma población norteamericana es una población migrante, ¿no? Particularmente iniciada por Inglaterra, pero posteriormente por una serie de países de Europa que estaban en una situación de franca miseria. Bueno, los irlandeses, ¿no? Claro, los Estados Unidos tienen una migración anglosajona, pero que a diferencia de la española, venía con una cultura mucho más productiva, ¿no? Correcto. En el caso de Irlanda, digamos, donde las ovejas expulsan a los campesinos irlandeses. Es decir, la oveja se convirtió en el lobo del hombre, ¿no? Porque eran necesarios los pastizales y no dejaban espacio para la agricultura de sobrevivencia. Entonces, mucha de la población irlandesa migró a Estados Unidos por esa razón. Y de ahí, pues, la ocupación de tierra, donde desplazan también a la población indígena ya existente, ¿va? Que tenía otra forma de vivir. Ahí sí eran recolectores y vivían exactamente de perseguir a las manadas de búfalos y obtener su carne. Como ahí sí que lograron dominar a las poblaciones indígenas que defendieron su territorio por mucho tiempo, exterminando a los búfalos. Exterminando quitándoles la comida. La fuente de... Sí. Es increíble todo esto, ¿no? Ahora, en el video también nos habla de lo que es la receta para la guerra. Dice que la receta para la verdadera guerra, que es la guerra en contra de la contaminación, debe ser la prioridad de las inversiones. A tu criterio, tenemos una constitución, la cual yo participé, pero que en esa época no se vislumbraba tan fuertemente este tema, que le asigna un porcentaje a la Universidad de San Carlos, le asigna un porcentaje al deporte, pero no hay un porcentaje de inversión para prevención ecológica. ¿Crees tú que eso debería cambiar? Totalmente. Y ahí adolecemos, y lo hemos señalado en múltiples ocasiones, de dos herramientas que son necesarias precisamente para garantizar la sostenibilidad de cualquier modelo económico. Una de ellas es la ausencia total de una evaluación ambiental estratégica de país. Es decir, tenemos que saber cómo está nuestro territorio, tenemos que considerar los distintos componentes, digamos, de nuestro entorno ecológico, y en base a esa evaluación ambiental partir para poder hacer un ordenamiento territorial específico para nuestro país.
sin ese ordenamiento no se puede planificar, porque es la garantía de que estamos utilizando adecuada y correctamente los bienes naturales del país y estamos garantizando esa sostenibilidad ambiental mucho más allá pues, de lo que estamos viviendo. Esa ausencia de estas dos herramientas no permite una planificación real, una planificación concreta. Y entonces hay ocurrencias, ¿no? Hay ocurrencias de muchas gentes que planifican, dicen, pero planifican en periodos de tiempo en donde no consideran el agotamiento de un recurso, el secamiento de un río, la contaminación del agua y la posibilidad de vivir esos eventos naturales a los que nuestro país esté expuesto. Acordémonos que estamos en una zona de una geografía muy violenta. Tenemos 37 volcanes, hemos tenido terremotos cíclicos, tenemos, digamos, la posibilidad de perder suelo con todas las lluvias torrenciales que se han dado. No hemos cuantificado cuánto suelo fértil se ha ido, digamos, producto de esas graves inundaciones y esas correntadas que han habido a partir de las últimas tormentas. Eso estamos perdiendo. ¿Cómo lo recuperamos? Entonces ahí tenemos que contabilizar precisamente en base a esa evaluación cuánto le cuesta a la tierra recuperar 1 centímetro de tierra fértil. Son 400 años y 400 años de buen manejo. Los mayas tenían una percepción muy amplia, digamos, sobre este tipo de conservación. Los mayas tuvieron sistemas de riego, planificaron los cultivos en terrazas, tenían cisternas donde almacenaban agua para eventos así de sequía, no talaban necesariamente la parte que iban a cultivar, respetaban la presencia de algunos árboles que para ellos eran importantes, tenían sus indicadores ecológicos, ¿verdad? El palo de Cortés, que ahorita ya está casi extinto en algunas áreas, era prácticamente la guía para preparar la tierra, para hacer la siembra y para hacer la cosecha. Ellos sí se preocuparon en observar la naturaleza y su comportamiento, y en base a eso decidieron precisamente toda esa gama de conocimientos ancestrales y prácticas agrícolas que funcionan. El agrosistema Milpa, que compite, digamos, con todas esas otras formas de tecnología agrícola que se dieron en el mundo, era precisamente el componente fundamental para mantener un suelo fértil y un suelo que año con año pues lo dejaban descansar y ganaba fuerza. Pero el cultivo matriz, que era el maíz, más el frijol de enredo y la calabaza, eran la garantía de que el suelo no perdiera, digamos, los componentes esenciales para permitir la agricultura. Entonces, sí, y un uso apropiado sin agotar la tierra en su totalidad. Así es, ese agrosistema Milpa es esencialmente, digamos, fue la base que permitió la agricultura durante 10.000 años. Y que aquí nos está respetando. Ahora tenemos que agregar más, ahora el peligro del monocultivo. Por ejemplo, lo que es el desgaste, lo que llamamos el agotamiento de los recursos de monocultivos como el banano. Exacto. El banano y ahora la palma africana, que sí genera empleos, y no me malentienda, yo no estoy en contra del progreso, pero estoy en contra del progreso, que arriesga la seguridad ecológica del país, porque eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Así es. Porque la palma africana está arrasando la biodiversidad a nivel de fauna, y arrasa también con lo que es la flora, o sea, para tener esas grandes extensiones y la cantidad de agua que necesita, ¿verdad? Agua sobre todo. La cantidad de agua que necesita. Entonces, hablamos de que la inversión en Guatemala para prevenir los desastres ecológicos es nula. Y eso nos hace pensar en las prioridades de inversión. ¿Cuál es la solución? Porque aquí nos quejamos y nos quejamos constantemente. ¿Cuál es la solución para todo esto, Julio? Porque yo sé que en el colectivo Madreselva se sientan ustedes a hablar y hablan y analizan y ya los problemas ya están identificados. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, los legisladores y la gente común para poder contribuir a un mejoramiento de la vida ecológica en nuestro país?
Bueno, por el momento escuchar lo que precisamente hablan en el video, ¿eh? Las voces que hablan sobre el cambio climático son voces científicas muy reconocidas y tienen respetabilidad y honorabilidad, digamos, en lo que están planteando. Sin embargo, digamos, los intereses económicos no solo desinforman más, sino que tratan de desmentir algo que es un hecho concreto, que es un hecho real. El cambio climático existe, se está dando, los efectos ya los tenemos, pero hay una negación, digamos, a esta gran verdad. Y en esa negación están los intereses económicos de la gente que quiere seguir en una carrera despiadada contra la naturaleza. Una carrera despiadada en contra de la naturaleza. Hay que tuitear eso, ¿no? Sí. Y esto nos lleva pues a estos efectos que estamos viviendo. Particularmente nosotros tenemos dos recursos que son estratégicos, el bosque y el agua. El bosque y el agua forman parte de ese ciclo hidrológico que se ha repetido por millones y millones de años. Y estamos reutilizando y consumiendo la misma agua que utilizaron los dinosaurios hace más de 30 millones de años. O sea, el agua es un recurso que se recicla, ¿no? Pero necesita de otros actores, como son, digamos, el caso de los árboles, que permiten la infiltración del agua en la tierra, que permiten una humedad relativa, que es un ambiente agradable, regulan el clima y a la vez nos aportan un ingrediente esencial que es el oxígeno. Las plantas son sumideros de carbono, de CO2, y nos devuelven oxígeno, que es parte integral pues, de la salud humana. En ese sentido, la amplia destrucción de bosques que se ha dado en todo el mundo nos tiene en una situación de alto riesgo. Uno, estamos perdiendo los pulmones del mundo, y otro, estamos impidiendo que esta cobertura boscosa siga cumpliendo su función dentro del ciclo del agua. Y en esa medida vemos cada año los caudales de los ríos más reducidos, vemos esa sequía, digamos, que se prolongan en el tiempo precisamente porque el clima ha sido modificado, la humedad desaparece y efectivamente estamos en una situación de alto riesgo. Esos dos recursos estratégicos son los que nosotros estamos atentos, digamos, o tenemos que estar atentos a conservarlos, y están más amenazados cada día por la expansión de este tipo de monocultivos que no son comestibles directamente, o sea, no contribuyen a la seguridad alimentaria, sino que solo al progreso económico de una élite que se lucra de eso y que ni siquiera es una élite nacional, sino que es transnacional. Pero aterrizando en soluciones, Guatemala tiene que reevaluar, y los legisladores de Guatemala tienen que evaluar, ¿verdad?, la necesidad urgente de darle paso a un mandato constitucional, que es la ley de aguas en el artículo 128 y 129 de la Constitución Política de la República del país. Llevamos 35 años y una deuda legislativa porque los señores diputados desde la primera legislatura no se ocuparon de desarrollar una ley que proteja el recurso básico de subsistencia del país, que es el agua. Si no se protege el agua, no solo la de arriba, sino que del suelo, sino que la del subsuelo, no vamos a ir a ningún lado. Porque ahora resulta que los grandes ingenios y los grandes monocultivos hacen pozos de hasta 500 hasta metros para extraer el agua y dejan sin ese líquido vital a las poblaciones, y con esto se riega los grandes cañaverales, las grandes cultivos de palma africana y otro tipo de cultivos. Y eso no puede ser. Entonces hay que legislar. Y otra cosa que es importante, que no tocamos acá y nos hace falta para hacer conciencia, y esperemos que tal vez producción nos ayude con algunas imágenes, y es el manejo de los derechos de los desechos sólidos. Los desechos sólidos en Guatemala están causando un desastre en los ríos. El río Motagua lleva un 30% de basura. En Chinautla el plástico está siendo totalmente amontonado. Hay industrias que lo reciclan, pero no está sucediendo. Y entonces quiero, Julio, que me comentes este tema. Manejo de desechos, manejo de la basura. Los lixiviados, que es el agua podrida que sale hasta el suelo, contamina el manto freático. Eso es uno. Pero el plástico es terrible. ¿Qué hacemos
ante municipalidades como la municipalidad del departamento de Guatemala, que dirige el señor Ricardo Quiñones, que no tiene plantas de tratamiento acordes a la cantidad de porquería que sacamos los de la capital. ¿Qué hacemos frente a esa necesidad de plantas de tratamiento y qué hacemos frente a la necesidad del manejo de la basura? Sí. Bueno, este llamado vertedero municipal, que no es un vertedero porque no está siendo adecuadamente manejado, esta es una situación que es una bomba de tiempo, ¿no? Esto fue una idea que en su momento la vieron como la solución, que era rellenar barrancos. Pero ¿qué es un barranco, digamos? Esa depresión de los que tenemos muchos aquí en la ciudad capital son precisamente los drenajes naturales del valle. Recordemos que nuestro valle se formó precisamente porque toda esta parte que habitamos eran lagunas. Y con las erupciones gigantescas que hubieron tanto del volcán de Atitlán como de los volcanes más cercanos como el Pacaya, toda esa arena volcánica cayó sobre la capa, digamos, acuosa y se convirtió en el suelo donde ahorita edificamos nuestras viviendas. Estos suelos calizos, ¿va?, que se denominan así, digamos, geológicamente tipificados como los chocollos. Este suelo es un suelo que necesita alimentarse o para mantener, digamos, esa humedad del manto freático que permite de alguna manera la estabilidad también en los suelos. ¿Qué ha pasado en este sentido? Esto que tenemos del basurero y esos lixiviados que surgen y el mal manejo también del sistema de saneamiento obligó a que se pensara que la ciudad, en la medida que necesitaba crecer, necesitaba drenar. Y son dos cosas que en el saneamiento son claves. Uno, el tratamiento de las aguas y el tratamiento de la basura. En los dos casos, digamos, se tomaron medidas como el relleno del barranco de la zona 3, que ha ido creciendo, pero que de alguna manera ocupó, digamos, porque ahí nace el río Chinautla, justamente detrás del cementerio, que en su momento eran aguas limpias, ¿no?, y donde la gente iba a hacer hasta recreación. Y ahora esta cuenca recibe todo el contenido de las aguas residuales de las áreas del Mariscal y de la Roosevelt. Ese drenaje se construyó para que desembocara en el colector oriente. El colector oriente llegaba por el cementerio, llegaba al Zapote y se enfilaba hacia el río de las Vacas. Este colector que fue construido justamente, o planificado y construido, iniciado por Manuel Colomargueta y culminado con la alcaldía del alcalde Lee, está colapsado. Eso se rompió, está fracturado totalmente. Y tenemos a la vista los dos grandes eventos, el hundimiento del barrio San Antonio y el de Ciudad Nueva, que evidenciaron totalmente el colapso total de ese colector. O sea que la gente que vive ahí está en alto riesgo. La solución mágica fue desviar agua residual de este colector a la altura del basurero, que ya generó dos grandes desplazamientos de basura donde murieron infinidad de personas, colectores de basura en ese momento. Y el agua que sale, digamos, de esa parte contamina ya inicialmente toda la parte del río Chinautla y condenó a la ciudad al pueblo de Chinautla, la ciudad del pueblo Pucomán de Santa Cruz Chinautla, a sufrir año con año inundaciones de aguas negras en sus viviendas. Y de basura. Y de basura. Ese es terrible, ¿no? Entonces, no se ha hecho ni siquiera, digamos, el intento de un plan de salvar, digamos, a la gente del área de Santa Cruz Chinautla con respecto a estos efectos que han sido provocados precisamente por la mala administración de las alcaldías municipales. Pero no hay plantas de tratamiento. No hay. Hay una planta de rescate de plástico, me contabas ayer. Sí, lo que hay ahí también es un aprovechamiento de esta parte del recurso hídrico, aunque es la confluencia, digamos, de todas las aguas residuales que vienen desde el río Contreras, el río Negro, y vienen a convertirse en el río Las Vacas,
y el río Chinautla, que convergen justamente en el área del pueblo de Santa Cruz. Ahí, digamos, las aguas servidas ya vienen con un alto contenido de cualquier cantidad de cosas, residuos industriales, aguas residuales de los hogares, basura, todo lo que arrastran, ¿no? Que los barrancos también se han convertido también en basureros de las distintas zonas residenciales. Cuando llega esto, digamos, el conjunto de aguas que se juntan en Santa Cruz y enfilan hacia el río Mutagua, son detenidas por la represa del río Las Vacas. Esta represa trabaja con aguas residuales, tiene una trampa para plásticos que los aprovechan definitivamente, pero el asolvamiento, es decir, lo que trae el agua, los sedimentos se van juntando y cada año tienen que liberar, digamos, limpiar esa parte sedimentaria y desfogan esos lodos tóxicos. Esos lodos tóxicos, cuando salen de la represa y van a caer al río Motagua, acaban con toda la vida acuática, a la altura de Choarrancho hasta el desfogue que tienen allá en el Atlántico. El río Motagua muere pues en ese momento. El río Motagua está vivo hasta la altura, en el momento en que salen estas aguas residuales y lodos tóxicos, el río está acabado. Esta represa pertenece a la familia Yau. A Yau, sí. Claro, ellos no tienen la culpa porque los que deberían de tener plantas de tratamiento de esas aguas residuales es la Municipalidad de Guatemala, que no tiene plantas de tratamiento ni ahí ni para el área de Villalobos, para el lago de Amatitlán. Y las plantas de tratamiento que están no funcionan. ¿Por qué? Porque la ley no es clara en cuanto a condenar el mal uso del agua y del recurso natural. Y las industrias realmente sueltan todo. Bueno, nos quedan algunos temitas ahí pendientes para hablar del desarrollo sostenible. Así que eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista. Así que gracias, Julio, por acompañarnos el día de hoy. En este tema vamos a seguir dándole a este tema constantemente para que hagamos conciencia a todos los guatemaltecos de que este es un problema que nos atañe a todos, es un problema que requiere de la participación de legisladores, de alcaldes, ¿verdad? Y sobre todo de todos los ciudadanos, para que entendamos que si nosotros somos la especie que va a condenar el país a la extinción, no nos podemos quejar. Muchas gracias.